Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que son la familia de curvas. Esto ya lo hemos visto antes, pero vamos a repasar un poco los conceptos de lo que es una familia de curvas. Por ejemplo, cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial como esta que resolvimos en la anterior clase, siempre obtenemos la solución, ¿verdad? Y esa solución puede ser explícita, como en este caso es explícita porque yo puedo sacar la raíz y tendría la raíz del otro lado. Entonces tendría explícita porque tengo la y despejada. Esta es una solución y también se puede llamar la familia de curvas. Eso lo habíamos visto porque esta constante de acá genera como en el eje de y y x en las coordenadas, o sea, dependiendo de qué número sea la constante, varía, digamos, la curva, por así decirlo. No es necesario que sepan el gráfico ni nada. Lo único que tienen que saber es que la solución que ustedes consiguen al resolver una ecuación diferencial es también llamada familia de curvas, ¿ok? Y en este caso, la familia de curvas entonces puede ser de esta forma explícita o también puede ser como la que vimos aquí, a ver si lo pillo, implícita, porque aquí la solución no podemos despejar la y, está la y esparcida en varios términos, entonces lo dejamos así la solución implícita, por lo tanto la familia de curvas es implícita. Y una familia de curvas en este caso puede tener incluso más de una constante. En este caso todos los ejercicios que hemos visto tienen solo una constante. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que hemos resuelto son de primer orden. Si se acuerdan, primer orden significa que la derivada, la derivada máxima es esta de acá, ¿no? O sea, de primer orden. Si tuviéramos derivada segunda, entonces ahí lo más normal es que consigamos dos constantes diferentes y independientes, por así decirlo. Entonces, a ver, vamos a ver primero un poco de teoría y ya luego resolvemos el ejercicio. Entonces, podemos definir dos maneras, ¿no? Una es donde es explícita, perdón, donde la y está despejada. Entonces, del otro lado tenemos una función, o sea, que representaría cualquier cosa en donde participe la x y todas las constantes que esté asociado. Normalmente solo vamos a tener una constante, pero los siguientes tipos de ecuaciones diferenciales que vamos a resolver van a tener más de una constante, ¿ok? O sea, pueden tener enésimas constantes. Entonces, esta es como la representación general de una familia de curvas, donde por un lado tengo la y por el otro lado tengo todo lo demás, donde puede participar la x y todas las constantes. Pero esta sería la forma explícita, ¿verdad? Si, en el caso de que podamos despejar la y. En el caso de que no podamos despejarla, implícita, en la manera en la que podríamos poner la fórmula general, por así decirlo, de una familia de curvas, sería de esta manera, una función en el lado izquierdo donde participe la y, la x y todas las constantes. Constante uno, constante 2 y así sucesivamente hasta la constante n. Y en el otro lado de la ecuación estaría igual a cero. O sea, básicamente todo lo llevamos al lado izquierdo y el lado derecho lo dejamos vacío. Sería la forma implícita, que sería más o menos la forma que teníamos arriba. Solo que aquí este x y esta c deberíamos mandarlo aquí a restar. Bueno, la constante no importa, entonces y sería igual a cero, ¿no? Bien, esa sería una manera general. Ahora, lo que puede que les pida en el examen o en cualquier ejercicio es que hay en la ecuación diferencial asociada, o sea, que hagan como lo inverso. Es decir, de la solución que ustedes tienen, hay en la ecuación que estaba asociada en un inicio, o sea, hay en esto de acá. Es como hacer al revés, resolver al revés, por así decirlo.
Entonces, a eso se le llama hallar la ecuación diferencial asociada a una familia de curvas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eh, Supongamos que normalmente vamos a tener la solución implícita, como esta de acá. Lo que hacemos es derivar toda la ecuación n veces. N veces sería la cantidad de constantes que tenemos. O sea, si yo tuviera solo, digamos, dos constantes, o sea, sería esto nomás, tendría que derivar toda la ecuación que tengo, o sea, toda la familia de curvas, derivarla dos veces, solo el número de constantes que tengo. Y cada vez que derive, tengo que ir formando un sistema de ecuaciones. En este caso, el sistema de ecuaciones que vamos a formar va a ser de n más 1 ecuaciones. Ahora, si no se entiende un poco bien, voy a explicarlo. La primera ecuación que tendríamos sería la primera función, o sea, la función original sin derivar ni nada. O sea, tenemos la x, la y, c sub 1, c sub 2 y así hasta la enésima constante que tuviéramos, igual a cero. Esta sería la primera ecuación. Suponiendo que tenemos la familia de curvas, ahora tenemos que derivarla n veces, o sea, derivar la cantidad de constantes. En este caso estamos suponiendo n constantes, ¿no? Entonces perdón, derivaríamos respecto de la variable independiente en este caso, que es x, y lo igualaríamos a cero igual. En este caso, cuando derivaríamos la función, ya no tendríamos esta constante, por ejemplo, o cualquiera de estos. O sea, se iría reduciendo la cantidad de constantes. Entonces, hay que derivarlo n veces para reducir todas las constantes. Entonces, habría que derivar segunda de la función respecto de x igual a cero, y así sucesivamente hasta la derivada enésima de la función respecto de x. O sea que hay que derivar n veces la ecuación, la familia asociada. Entonces tendríamos un sistema de ecuaciones, como aquí podemos ver, donde participan todas estas derivadas que hicimos, más la ecuación original. Y de esta ecuación que nosotros hemos pillado hay que aplicar, este, hay que básicamente hallar todas las constantes en todas estas derivadas y reemplazarlas en la función original, de tal manera que como resultado me quede otra función, le vamos a llamar g, donde solo esté la x, la variable independiente, la y todas sus derivadas que tuviese la y. Sí, y como pueden ver, esto ya es una ecuación diferencial. Entonces, hemos hallado a partir de derivar n veces la familia de curvas o la solución, hemos hallado la ecuación diferencial que estaba asociada. Es un poco la teoría. Si no se entendió bien, vamos a resolver ejercicios ahorita. Empecemos con lo más sencillo, que es este ejercicio. Este sería una familia de curvas porque ya no hay derivada ni nada. Sería como la solución, en este caso explícita porque tenemos la y despejada. Y en este caso solo tenemos una constante, ¿verdad? Bien, entonces lo que haríamos es derivar esta ecuación, en este caso solo una vez. ¿Por qué? Porque solo tenemos una constante. Entonces el sistema de ecuación que formaríamos sería la ecuación original. En este caso tenemos y igual a cx. Como lo tenemos explícito, directamente lo podemos poner así. Y derivaríamos una sola vez esto, ¿no? Tendríamos que derivar el lado izquierdo respecto de x. Entonces sería derivada de y respecto de x. Y derivamos el lado derecho también respecto de x. La derivada del lado derecho, como esta es una constante y ya está multiplicando, derivaría solo esto. Y al derivar solo esto, la derivada de x respecto de x va a dar 1. Entonces me queda solo la constante. Bien, tenemos ecuación 1, ecuación 2 y simplemente mientras vamos eliminando constantes, por así decirlo,
En este caso no la eliminamos, pero para eso está este sistema de ecuaciones, por así decirlo, que es para resolverlo el sistema en sí. En este caso, la constante ya la hemos despejado y tenemos que es igual a la derivada de y respecto de x. Entonces, esto de acá yo lo puedo reemplazar, o bueno, sí, reemplazar aquí en la original, de tal manera que me quedaría algo así. Tendría y igual a c, pero en este caso c hemos pillado que es igual a la derivada de y respecto de x, multiplicado por x. Ordenando un poco, si esta x lo mandamos al otro lado a dividir, tendríamos la derivada de y respecto de x igual a y sobre x. ¿Ok? Y esta sería la ecuación diferencial asociada a esta solución. ¿De acuerdo? Si nosotros resolviéramos esta ecuación, a ver, lo vamos a intentar para ver si da esta solución, digo, tendría que dar. Mm, en este caso es una sencilla, digamos, es separable. Directamente este diferencial de x la paso a multiplicar y este y lo paso a dividir, entonces tendría 1 sobre y, diferencial de y igual a, y aquí tendría al otro lado 1 sobre x, diferencial de x, ¿no? Entonces integro ambos lados, como son la misma integral darían lo mismo, logaritmo natural de y en el lado derecho logaritmo natural de x más la constante. Como ven, no es lo mismo que teníamos en un inicio acá, pero si despejamos la y, en este caso para despejar elevamos a la a ambos lados, entonces la con el logaritmo natural se va y me queda y igual a, y en este caso por propiedad de exponentes, como tengo una suma de exponentes, puedo separarlo en una multiplicación de la misma base, o sea, teníamos una suma y vamos a el exponente a hacerlo por separado, por así decirlo. De tal manera que ahora yo puedo despejar, bueno, simplificar esto con esto y me quedaría x por e elevado a la c. Ahora, en este caso yo este e elevado a la c yo lo puedo generalizar en una sola constante. O sea, puedo decir que e elevado a la c va a ser igual a, por ejemplo. De tal manera que me quedaría y igual a x. Y como pueden ver, esto es básicamente lo mismo que teníamos en un inicio. Solo que con diferentes letras, pero es la misma constante, así que representa toda la solución. Bien, y como podemos ver, entonces la idea de estos ejercicios es básicamente hallar a partir de esta solución, hacer lo inverso y hallar la ecuación diferencial, que es lo que hicimos aquí. Bien, vamos a resolver este más. Y como podemos ver, tenemos una solución explícita igual, donde tenemos en este caso una sola constante arbitraria. En estos en sí son números, entonces no cuentan. Entonces, voy a enseñar otro método alterno a este de acá. Si no quieren hacer un sistema de ecuaciones, en algunos casos es más simple, simplemente de esta ecuación original, despejar la constante primero, o la constante que más fácil vean despejar, porque pueden haber varias, ¿no? En este caso, como solo tengo una constante, entonces lo ideal sería despejar esta constante. Entonces, a ver, este 3x y este menos 4 lo paso al lado izquierdo, de tal manera que me queda y menos 3x más 4, ¿no? En el lado derecho me queda c menos 2x. Ya. Y como dijimos, hay que despejar la constante, entonces este que está aquí lo mandamos a dividir. Elevado a la menos 2x, que ya no estaría aquí. En este caso, este elevado a la menos 2x, como tiene el exponente negativo, lo podemos mandar arriba con signo contrario. Entonces puedo ponerlo como elevado a la 2x positivo, multiplicando todo esto. O sea, esto ya no estaría aquí abajo dividiendo. Eso lo hago para que sea más fácil derivar, porque ahorita lo que vamos a hacer va a ser derivar, ¿no? Aquí tenemos la constante. La idea de despejar la constante es porque es más fácil simplemente derivar lado izquierdo respecto de x.
y derivaríamos el lado derecho respecto de x igual. De tal manera que esta derivada del lado derecho es simplemente cero porque la derivada de una constante da cero. Y ya lo suyo sería derivar el lado izquierdo. A veces el lado izquierdo es súper difícil de derivar, entonces en esos casos conviene más hacer el sistema este. Pero en algunos casos es más fácil y en este caso no se ve tan complicado. Entonces, derivando esto acá tenemos una multiplicación. Entonces, ya, como tenemos una multiplicación, habría que derivar la primera por la segunda sin derivar. Entonces derivamos esto primero. La derivada de esto baja el exponente y la derivamos igual. No, yo creo que ya saben derivar, entonces saben que esto da 2e elevado a la 2x, ¿no? Multiplicado por todo esto sin derivar. Entonces tenemos y menos 3x más 4. Luego sumamos y sería ahora derivar el segundo, o sea, todo esto, por el primero sin derivar. Entonces, derivando todo esto, tenemos, primero derivamos y, sería derivada de y respecto de x. Luego derivamos esto. La derivada de esto me va a dar menos 3. Y derivando esto me va a dar 0, ¿no? La derivada de un número es 0, entonces sale multiplicado por el primero sin derivar, por elevado a la 2x. Y en el lado derecho me queda 0 porque la constante habíamos dicho que derivado se daba 0. Bien. Lo siguiente, aquí podemos, eh, ¿cómo se diría? Factorizar. Podemos factorizar el e elevado a la 2x aquí, porque aparece, tenemos dos términos, ¿verdad? Este de acá y este de acá. Y en ese se repite la e elevado a la 2x. Entonces, no hay nada más que pueda factorizar, entonces factorizo eso nomás, e elevado a la 2x, multiplicado por lo que sobra, ¿no? En este caso, en este término sobra el 2 por todo esto, que lo voy a ir multiplicando directo. Sería 2y menos 6x más 8. Y en el segundo término lo que sobra sería derivada de y respecto de x menos 3. En este caso tenemos una igualdad de una multiplicación, o sea, tenemos esto multiplicado por esto es igual a 0. Como saben, eso da dos casos, ¿no? El caso de que esto sea igual a 0, o sea, de que e elevado a la 2x sea igual a 0, o de que todo esto que está aquí multiplicando igual sea igual a 0. En este caso sabemos que esto de acá no puede ser 0. ¿Por qué? Porque e elevado a la 2 a cualquier número multiplicado, en este caso la x, ¿no? Cualquier número que nosotros elijamos nunca va a dar todo este resultado 0. O sea, incluso si ponemos aquí 0, e elevado a la 0 va a ser 1. Entonces nunca me va a dar igual a 0. Entonces, para que esta multiplicación sea igual a 0, como esto no puede ser 0, esto tiene que ser 0 para que toda esta multiplicación me dé 0. Entonces decimos que 2y menos 6x más 8, bueno, esto lo podemos ir resolviendo. 8 menos 3 va a ser más 5, más la derivada de y respecto de x igual a 0. No sé si se entendió esto de acá. ¿Se acuerdan de esa propiedad, verdad? De a por b igual a 0. Eso significa que o a es igual a 0 o b es igual a 0. Y tiene sentido. Pueden ser los dos igual a 0 y me va a dar igual a 0 igual. Pero no necesariamente. Uno de estos dos puede ser igual a 0 y ya multiplicado por el otro, aunque valga 1000 o lo que sea, me va a dar 0. Entonces, eso es lo que hicimos más o menos aquí. Ya estaría en sí, pero si quieren dejarlo más bonito, en este caso, a ver, tenemos la derivada de y respecto de x acá. Tenemos el 2y aquí, más 2y, a ver, ya, más 2y. Y en el otro lado mandamos lo demás. Este 6x que está restando lo pasamos al lado derecho a sumar. Y este 5 que está sumando lo pasamos al lado derecho a restar.
tendremos una ecuación lineal en este caso y si quieren lo pueden resolver y en teoría tendría que dar esto acá, ¿no? Bien, este sería el resultado de este ejercicio. Bien, a ver, vamos a resolver este más. En este caso, la familia de curvas tiene dos constantes, como pueden ver. Tenemos la constante 1 y constante 2. Entonces, en teoría, la ecuación diferencial que me va a resultar tiene que ser de orden 2, o sea, me tiene que aparecer una derivada segunda de y, ¿no? Bien, vamos a resolverlo entonces. Hay que derivar en este caso dos veces porque tenemos dos constantes, entonces, a ver, eh, directamente derivamos, a ver, sería la derivada de y respecto de x. Entonces, si derivamos el lado izquierdo, hay que derivar también el lado derecho. Y al derivar el lado derecho, a ver, la derivada de la constante me va a dar 0. Y esta derivada de acá sería 2c sub 1 x y nada más, ¿no? Esa sería la primera derivada, pero habíamos dicho que hay que derivar dos veces, ¿no? Entonces, esta es la primera, vamos a derivar otra vez. Derivada de y segunda respecto de x. Ahora, si derivamos el lado izquierdo, ya lo derivamos, que en este caso me dio la segunda derivada. Hay que derivar el lado derecho entonces. Y la derivada del lado derecho me va a dar 2 c sub 1, ¿no? Bien, entonces tendríamos nuestro sistema, algo así, algo así. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es directamente en esta ecuación de acá, reemplazar por esto de acá, ¿no? En este caso este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir al otro lado. Tendremos un medio. Voy a ponerlo así mejor, para que se vea más bonito. La derivada segunda igual a c sub 1. Entonces ya tengo el valor de c sub 1. Ahora, este valor de c sub 1 lo voy a reemplazar aquí mismo. Entonces aquí tengo la derivada de y, que lo voy a poner así, igual a 2 por c sub 1, y en este caso c sub 1 vale todo esto de acá. O sea, un medio de y al cuadrado, derivada segunda. En este caso ya hemos puesto todo este término, ¿no? Y multiplicado por x. Luego 2 se simplifica con el 2 y al final me queda y derivada igual a x por y segunda derivada. Y ya estaría. Esta sería la ecuación. Lo podemos ordenar un poco si quieren. Si esta y derivada lo paso al otro lado a restar, me quedaría x y segunda derivada menos y derivada. Y en el otro lado me quedaría 0, quedándome esta ecuación. ¿Ok? Recapitulando, lo que hicimos fue, a ver, de esta ecuación que teníamos inicialmente, como tenía dos constantes, lo derivamos dos veces. Esta es la primera derivada y esta sería la segunda derivada. En este caso, aquí despejamos c sub 1 y no necesariamente tuvimos que despejar en la ecuación original. Directamente, como hallamos c sub 1, lo reemplazamos aquí y como resultado ya me da la ecuación que corresponde en sí, sin constantes ni nada. Este dijimos que era un método con sistema de ecuaciones. Podemos resolverlo por el otro. A ver si pongo esto de nuevo. Y en teoría me tiene que dar lo mismo, ¿no? ¿Cuál era el otro método que había dicho? Era que primero despejar la constante en sí. Entonces, a ver, esta constante es la más fácil de despejar. Directamente este c sub 1 por x al cuadrado lo mando al lado izquierdo a restar. Entonces me queda y menos c sub 1 x al cuadrado igual a c sub 2. ¿Ok? Esto lo mandaba a restar al lado izquierdo y ahora tendría que derivar lado izquierdo respecto de x y derivamos lado derecho respecto de x también. De tal manera que ahora es más fácil porque la constante de la derecha ya que está despejada, su derivada va a ser 0.
lo suyo sería derivar esto acá. Entonces, derivando cada término sería derivada de y respecto de x menos, en este caso, esta derivada me va a dar 2 c sub 1 de x, ¿verdad? Que ya hemos derivado el lado izquierdo, el lado derecho me dio 0. Ahora, lo siguiente, todavía tengo una constante, entonces eso habría que despejar. Para hacerlo, esto que está como negativo lo paso al otro lado como positivo. Me queda 2 c sub 1 x. Y ahora, como tengo que despejar la constante, este 2x lo paso al otro lado a dividir en este caso. Entonces tendría 1 sobre 2x por la derivada de y respecto de x, igual a c sub 1. Ahora lo siguiente sería ahora derivar el lado izquierdo respecto de x y derivar el lado derecho respecto de x también. Y en este caso el lado derecho, como es la constante, va a dar 0. Esa es la idea, ¿no? Despejar la constante y al lado derecho y siempre derivarlo para que dé 0. Ahora, el lado izquierdo, eh, para hacerlo más fácil, este x que está abajo, lo voy a poner arriba. A ver, teníamos un medio x abajo, pero este x lo voy a poner arriba con su signo del exponente cambiado. De tal manera que tenemos la derivada de una multiplicación. Este es un número, entonces no cuenta. Entonces tenemos que derivar la primera por la segunda sin derivar. O sea, derivamos esto primero, que va a dar menos x a la menos 2 en este caso, restándole 1 al exponente por esto de acá, derivada de y respecto de x. O sea, derivada de la primera, que es esto de acá, por la segunda sin derivar, esto que no hemos derivado, más derivada de la segunda, o sea, hay que derivar esto de acá, que me va a dar derivada segunda de y respecto de x al cuadrado. Esta sería la notación de la derivada segunda. Derivada de la segunda por la primera sin derivar, o sea, x a la menos 1. Todo esto igual a 0. Bien. Para que se vea más bonito, eh, voy a esto de acá, lo voy a poner en su otra manera, que sería 1 sobre x al cuadrado. Y acá, esta derivada lo voy a poner como su otra forma, su otra notación, que sería esta de acá, ¿no? Aquí igual, esto de acá lo voy a poner como 1 sobre x. Y esto de acá en su otra notación, derivada de y segunda, igual a 0. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar toda la ecuación por x al cuadrado. X al cuadrado. De tal manera que si multiplico x al cuadrado aquí, x al cuadrado con x al cuadrado se simplifica y me queda menos y derivada más. Y si multiplico aquí la x al cuadrado, una x con una x se va y me va a quedar x por y segunda derivada igual a 0. De tal manera que este ya sería el resultado porque ya no tenemos ninguna constante y ya tendríamos la ecuación asociada, que en este caso da lo mismo que teníamos en la parametrizada, bueno, en este sistema, ¿no? Que es esto acá. Esto es igual a este resultado, aunque está desordenado aquí, ¿no? Sería ordenarlo. Esto acá, aquí, y ya lo tendríamos. Como ven, son lo mismo. Ok, otra cosa que les pueden preguntar, aparte de la familia de curvas, es hallar las trayectorias ortogonales. Que básicamente estas trayectorias ortogonales solo aplican para aquellas familias de curvas en donde solo hay una constante. En este caso habíamos visto que pueden aparecer varias constantes, ¿verdad? En la solución, así hasta n. En este caso, para hallar las trayectorias ortogonales es necesario que solo haya una sola. Esencial por lo menos, porque a veces se pueden juntar algunas constantes, ¿no? Entonces, para este tipo de familia de curvas se puede hallar las trayectorias ortogonales, que básicamente el concepto es como que para cada
para una familia de curvas como esta de acá, que en el gráfico se podría ver, no sé, algo así quizás. En este caso, las trayectorias ortogonales son otra familia de curvas como esta de acá, o sea, otra diferente a esta, que en el gráfico básicamente intersectan eh, cada, cada punto en un ángulo de 90 grados, por así decirlo. Gráficamente es un poco complicado, no lo he preparado tampoco. En este caso, resolverlo es sencillo. La manera de resolverlo es de la misma manera, derivamos toda esta ecuación, esta familia de curvas respecto de x, de tal manera que eliminamos este parámetro de acá, o sea, eliminamos la constante. Entonces me quedaría una ecuación más o menos así. Derivada de y respecto de x igual a una función donde participa la x y la y. ¿Ok? Este sería como el resultado o la ecuación diferencial asociada a esta familia de curvas. Entonces, una vez hemos hallado ese resultado o ese valor, como ustedes saben, por concepto, la derivada de este caso de una función que es esta familia de curvas de acá, representaría también como la pendiente de esta función. Entonces, como sabemos que si dos curvas son, en este caso, ortogonales, o sea, se intersectan, eh, la multiplicación de las pendientes, o sea, esto era algo de cálculo 1, pendiente 1 por pendiente 2 va a ser igual a -1, por si se acuerdan. Entonces aquí podemos reemplazar, por ejemplo, la pendiente 1, que sería de esta función, la original, la de familia de curvas, sería en este caso esta derivada de y respecto de x, ¿no? Que es igual a esta función. O sea que en vez de esta pendiente, la primera pendiente podemos poner la función de x respecto de y. Y la otra pendiente en este caso sería la derivada de la otra función que no conocemos, o sea, de la función ortogonal, o sea, de la trayectoria ortogonal que queremos hallar. En este caso, derivada de x igual a -1. Y de esta fórmula básicamente ya tenemos para hallar las trayectorias ortogonales, porque esto de acá, que es el resultado de haber hallado la ecuación diferencial antes, de- desde una familia de curvas, lo mandamos a dividir al otro lado. Tenemos esto, tenemos -1 sobre f de x y. Y básicamente este sería como la fórmula, ¿no? Para hallar las ecuaciones ortogonales por si se lo quieren memorizar. Si no se acuerdan, pueden acordarse de este concepto de la multiplicación de las pendientes va a dar -1 y reemplazan esta pendiente por la función que ustedes van a pillar al hallar la ecuación diferencial y multiplican la otra por la derivada de la otra función que ustedes no conocen, igual a, a -1. Entonces esta sería la fórmula. Ya lo suyo para hallar esta familia, bueno, esta función ortogonal sería resolver esta ecuación diferencial que sale. Vamos a resolver un ejercicio para que se entienda mejor porque quizás no se entiende mucho con la teoría. A ver, si tuviéramos esto acá, x al cuadrado más y al cuadrado igual a una constante. Esto es una familia de curvas. Entonces, de la misma manera que hicimos antes, hay que pillar su ecuación asociada, su ecuación diferencial asociada. Entonces podemos hacerlo mediante sistema de ecuaciones, pero en este caso como la constante está despejada, podemos directamente derivar ambos lados. Entonces derivamos el lado izquierdo respecto de x y derivamos la constante que está en el lado derecho respecto de x. Entonces la derivada del lado derecho va a dar 0 y la derivada del lado izquierdo, derivando esto me da 2x y esto me da 2y derivada de y respecto de x por regla de cadena. Es decir, el exponente baja, le restamos 1 al exponente que sería esto acá y derivamos lo que está dentro del exponente que es y, derivada de y respecto de y. Todo esto igual a 0. Bien, ahora
Lo siguiente es despejar la derivada. Entonces en este caso, este 2x de acá lo paso al otro lado de restar. Tenemos esto en el lado izquierdo y esto lo paso a restar en el lado derecho. Luego este 2y lo paso a dividir al otro lado. Entonces me queda 2y respecto de x igual a menos 2x dividido entre 2y. El 2 con el 2 se va y me queda solo x sobre y. Y ya tendría resuelto y esta sería la ecuación asociada. La ecuación diferencial asociada a esta familia de curvas como hicimos antes. Ahora, el siguiente paso para hallar las trayectorias ortogonales. Como vemos acá, una vez pillamos la derivada, que en este caso ya lo hicimos, aquí está. El lado derecho va a ser como la función, ¿no? Esto va a ser, el lado derecho va a ser como mi función de x y y. Y con la fórmula que vimos antes, tenemos que la derivada, a ver, de la función ortogonal que queremos hallar respecto de x. La derivada de la función ortogonal que tenemos en el lado izquierdo aquí va a ser igual a menos 1 sobre esta función de acá, que es el resultado de nuestra ecuación. O sea, esto acá. Entonces tenemos menos x sobre y. Entonces luego menos con menos se va. Luego, como por regla de extremos con extremos y medios con medios, esto va a ser, a ver, en el lado izquierdo me queda la derivada de la ortogonal, ahí. Y en el lado derecho, extremos con extremos y medios con medios me va a dar y sobre x. Una forma más rápida de resolver simplemente cuando ustedes piden el valor de la ecuación diferencial asociada a la familia de curvas, lo multiplican por menos y le dan la vuelta y ya estaría. Y luego tendrían que integrar de nuevo, como hallar el valor de la derivada. En este caso, como pueden ver, es como esto es lo mismo que esto, obviamente, solo que le multiplicamos por menos y le dimos la vuelta, en este caso y arriba y x abajo. Y ahora lo que hay que hacer es hallar esta y ortogonal, ¿no? Entonces, le voy a quitar este ortogonal para que no se complique demasiado. Simplemente eh, tengan en cuenta que la y que vamos a pillar en este caso va a ser la función ortogonal. Bien, la derivada de x lo paso al otro lado, la diferencial de x, y este y de acá que está aquí multiplicando pasaría a dividir aquí. Luego integramos ambos lados, de tal manera que este sería logaritmo natural de de y, perdón, igual al logaritmo natural de x más c. Esto ya lo habíamos visto antes, entonces lo mismo, e elevado a ambos lados, la e con el logaritmo natural se va. Luego aquí por propiedades exponentes puedo separar los exponentes y esta e con el logaritmo natural se va. Y me queda, esto de acá lo puedo generalizar en una a, porque en sí son constantes. E elevado a la constante va a dar otra constante que en este caso la estoy llamando a. Todo eso multiplicado por x. Y este sería la trayectoria ortogonal. Trayectoria ortogonal de la familia asociada en este caso. Como ven, es simple, no es complicado, lo mismo. Bien, vamos a resolver este más. Supongamos que nos piden hallar las trayectorias ortogonales de esta ecuación, de esta familia de curvas. Entonces, lo primero es hallar su ecuación diferencial asociada. Para eso, este x al cuadrado que está multiplicando lo voy a pasar aquí a dividir. Bueno, pasaría aquí a dividir. Otra manera de ponerlo es de esta manera, ¿no? Por x a la menos 2. Y en el lado derecho quedaría la constante sol. De tal manera que ahora yo puedo derivar lado izquierdo respecto de x y derivo lado derecho respecto de x. La derivada de una constante me va a dar 0 y la derivada del lado izquierdo sería derivada de la primera por la segunda sin derivar, o sea, me quedaría
y derivada por la segunda sin derivar, más derivada de la segunda, esa derivada me va a dar el exponente baja menos 2 y le restamos 1 al exponente que va a dar menos 3, ah, por la primera sin sí, la primera sin derivar, perdón, sería y. El lado derecho queda 0. Eh, puedo multiplicar aquí toda la ecuación por x al cubo, de tal manera que, a ver, aquí si multiplico x al cubo, esto es como si estuviera aquí dividiendo, entonces 2x aquí con 2x acá se van y me queda solo una x, entonces me quedaría x por y derivada menos, y acá si multiplico la x al cubo con este x al cubo se va y me queda menos 2y igual a 0. Lo siguiente sería despejar esta derivada, bueno, esta diferenciales. Entonces este menos 2y lo voy a pasar al otro lado como positivo. Entonces me queda xy derivada igual a 2y. Luego esta x lo paso aquí a dividir. Y ya tengo la ecuación diferencial asociada a la familia de curvas que es esta acá. Ahora, para hallar las trayectorias ortogonales, como vimos antes, para hacerlo directo, simplemente multiplico esto por menos 1 y le doy la vuelta. En este caso sería y derivada, si quieren lo pueden poner ortogonal para que se entienda que eso es lo que estamos intentando pillar. Menos, en este caso, como multiplicamos por menos 1 va a dar negativo obviamente, y al darle la vuelta me va a quedar x sobre 2y, ¿no? Ahora lo suyo sería hallar esta y ortogonal, que si lo ponemos en su otra notación, porque aquí tenemos esta notación derivada, lo ponemos en su otra notación para que sea más fácil de resolver. Ahora, este diferencial de x lo paso al lado derecho a multiplicar. Ok, bueno, ahora lo voy a poner de otro lado para que se entienda mejor. Este diferencial de x lo paso aquí a multiplicar. Y este 2y que está dividiendo lo paso a multiplicar al otro lado. 2y diferencial de y igual a. Y aquí me queda menos x diferencial de x. Integramos ambos lados para quitar la diferencial. Como el 2 es un número, yo lo puedo sacar de la integral. Me queda esto. Y esta integral me va a dar y al cuadrado dividido entre 2. De tal manera que este 2 con este 2 se simplifica y me queda y al cuadrado. Luego, a, como este signo lo puedo sacar también de la integral, me va a quedar algo similar. La integral me queda menos x al cuadrado dividido entre 2 más la constante. Bien, multiplico, bueno, en realidad ya quedaría algo así. Esta sería como la ecuación o la trayectoria ortogonal asociada a la familia de curvas. Entonces aquí lo dejamos así el resultado. Como él no es complicado, simplemente es lo mismo que hicimos antes, solo que al final despejamos la derivada, multiplicamos por menos 1 y le damos la vuelta a la solución y resolvemos la ecuación. Y en este caso nos va a dar la trayectoria ortogonal. Eso sería.